Por privatización de aeropuerto entre gobernador y legisladores populares. Representante Luis Vega Ramos se mantiene en su postura de investigar transacción, mientras primer mandatario sostiene que debe evitarse demandas. Secretario de Corrección inicia investigación sobre error de sistema en liberación por equivocación de sujeto que apuñaló 21 veces a periodista José Raúl Arriaga. Vuelve el perro arrepentido. Arreglan tubería en Guaynabo, pero vuelven a dejar a residentes sin agua por nueva falla en la tubería. Varias escuelas cierran en municipio ante escasez del preciado líquido. Se espera el servicio se restablezca entre la tarde y noche de hoy. Investigan vicioso crimen de joven tras señalar falta a compañero de juego de baloncesto. Radio Isla 1320, la hora 7:02. Noticia de portada. El principal oficial ejecutivo de Aerostar, la empresa proponente de la alianza público-privada para el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, ya se encuentra en nuestros estudios y hablará en breve sobre esta transacción. Aerostar anunció ayer que llegó a acuerdos con la administración del gobernador Alejandro García Padilla y que ya esta multimillonaria transacción está en manos de la Agencia Federal de Aviación, que producirá una determinación a mediados de febrero. Saludos, buenos días. Soy Rafael Lenín López. Yo, Julio Rivera Saniel, y bueno, comenzamos de inmediato a conversar con el ejecutivo de esta compañía que nos acompaña en los estudios. Antonio, antes de eso, claro. Antonio, que está de camino. Es que se me va a olvidar, ¿no? Eso es importantísimo porque Rafael Antonio está a punto de llegar a la escuela y hay que saludarlo. Rafael Antonio, buenos días. Buenos días, Rafa. Hoy es viernes ya se acabó la semana. Y aquí es imperativo que saludes a Rafael Antonio. Estábamos hablando de él aquí también hace un rato, por amigos de ABO. Mira que quieren saludar a... Saludos. Buenos días, Rafa, y excelente fin de semana. Saludos a los amigos de la cooperativa Senogandía también. Saludos a ellos y a esta hora. Bueno, tenemos aquí en vivo en nuestros estudios, no por teléfono, aquí en vivo en nuestros estudios al ingeniero Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo de la empresa Aerostar, proponente de la alianza público-privada para el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Buenos días, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por tenerme con ustedes y encantado de estar en su programa. Bueno, ingeniero, ¿por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que cederle a ustedes la operación del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín por 40 años? Bueno, la estrategia final de esta alianza, básicamente lo que ves por el desarrollo del aeropuerto, por tener una instalación de clase mundial, servicios del mejor nivel y sobre todo modernizar el aeropuerto, que ya desde hace algunos años le viene haciendo mucha falta, para ponerlo nuevamente como el eje de toda transportación aérea en el Caribe. Ustedes ya llegaron a acuerdos con la administración de García Padilla y ahora lo que esperan es por la aprobación final de la Agencia Federal de Aviación. Sí, efectivamente, tal y como dice el contrato y de acuerdo a los requerimientos que hemos tenido por parte de la administración del gobernador, hemos llegado a acuerdos que modernizan, que agilizan, que traen nuevos elementos dentro de esta negociación y atienden algunas preocupaciones que por parte del gobierno se tenían, como era la parte de no incrementar los costos que se repercutieran a los pasajeros, la parte del mantenimiento de los empleos y la creación de nuevos empleos, que es muy importante como programa de gobierno, y sobre todo el acuerdo con las líneas aéreas que operan también en el aeropuerto de San Juan durante todo este proceso de remodelación y modernización de la instalación. Sobre el tema de los empleos, este acuerdo, ¿qué es lo que dice? ¿Que ustedes en efecto van a mantener todos los empleos? Bueno, lo que se dice es que vamos a salvaguardar que la planta de empleo que haya, particularmente en la iniciativa privada, porque se venía diciendo que parte de este programa que teníamos de modernización iba a echar a la calle a un grupo de empresarios o a un grupo de comerciantes que ya operan el aeropuerto por efectos de la modernización, y logramos acuerdos entre los mayoristas, particularmente de alimentos y bebidas, y de las tiendas de duty free y de los pequeños comerciantes, para que estos sepan que durante el proceso vamos a reubicar no solo a ellos, a todo mundo, a líneas aéreas, etcétera, porque requerimos ciertas áreas
para que sean totalmente libres y puedan ser remodeladas, renovadas, vialidades de acceso, etcétera, y que durante ese tiempo todo el mundo va a mantener precisamente las condiciones de contrato que tenga. ¿Durante qué tiempo? El tiempo estimado de los trabajos son 2 fases y más o menos tomará entre 18 meses y 36 meses. Y que es cierto, la garantía por cuánto tiempo. De acuerdo con los contratos. Para las empresas privadas. Es decir, no se puede hacer un acuerdo general, con cada uno se tiene que negociar de acuerdo con el contrato que tengan establecido, ya con la autoridad de los puertos, y en base a ese contrato se van haciendo las negociaciones de manera particular. Lo que se garantizó es que todos y cada uno de ellos tendrán el derecho a renovar, el derecho a audiencia, etcétera, para que puedan estar dentro de las condiciones de mercado necesarias para permanecer con una oferta comercial que sea moderna, que se adapte a la nueva identidad del aeropuerto, porque hay que darle una identidad moderna, adecuada para el tipo de pasajeros y la demanda, y que sea parte integral del concepto arquitectónico que se va a implementar también. pero habla usted de los contratos y que va a sostener las condiciones vigentes y que se va a renegociar y hay derecho a renegociar. Hay quien tiene el temor de que cuando se llega el momento de renegociar esos contratos, cambien las condiciones y que, por ejemplo, se altere la fórmula de pago de mensualidad versus ganancias de los comerciantes, Sí, que se amplíe la ganancia para ustedes y no para ellos. Bueno, hay diferentes esquemas de tipo comercial que se hacen, no solo en este aeropuerto, en todos los aeropuertos del mundo, en donde en unos esquemas se privilegia el pago de la renta por el espacio mismo donde está ubicado, y en otros esquemas se privilegia la participación, obviamente, en el ingreso total de cada uno de los comercios. Pero les digo, les comento y les reitero, cada uno de los contratos está basado con un esquema diferente, de acuerdo con el tipo de negocio, el tamaño del negocio, el número de empleados, el número de ingresos generados, etcétera, y con cada uno de ellos se hará una negociación totalmente Pero ya individual. hay un convenio o ya hay un acuerdo. Ya hay un acuerdo firmado con las empresas privadas. Hay un acuerdo firmado con las empresas privadas A raíz de las particularmente, condiciones que impuso el gobernador García Padilla. Totalmente, haciendo, obviamente, siguiendo la línea y haciendo énfasis en tener esto formalizado de una manera, logramos ya el acuerdo con la mayoría de los comerciantes a nivel de alimentos y bebidas y de tiendas de duty free, que son los que tienen el mayor número de áreas dentro del aeropuerto. Hablando de empleos, ¿hay alguna garantía de permanencia en sus puestos para los empleados de la autoridad de los puertos? Bueno, yo creo que esta es una de las bondades mayores que tiene precisamente esta transacción, porque siempre se ha hablado que el empleado que quiera hacer una solicitud de trabajo y que tenga una oferta de trabajo para Aerostar puede venir a trabajar con Aerostar, y el que no lo quiera por antigüedad, por condiciones, por beneficios que ya haya ganado en la autoridad de puertos, puede permanecer en la autoridad de puertos y obviamente será reubicado en alguna de las áreas que tiene puertos y fuera del aeropuerto. Fuera del aeropuerto, claro. O sea, en el aeropuerto los empleados que trabajarán serán los empleados de Aerostar. Correcto. Pero los demás fuera, ¿y en qué lugares van a trabajar? ¿Hay espacio para ellos fuera del aeropuerto? Para empezar, hay otros 9 aeropuertos en la isla que también están operados por la autoridad de puertos y en donde pueden ser empleados. Pero lo que pasa es que ya tienen empleados en esos aeropuertos. Pero déjame decirte, el aeropuerto de San Juan, por la especialidad y por el tamaño que tiene, que no es comparable con ningún otro aeropuerto de la isla, tiene parte de su personal dedicado también a apoyar las labores de mantenimiento, conservación y operaciones de los demás aeropuertos. Entonces lo que se va a hacer es reubicarlos para que la plantilla de empleados de cada uno de los aeropuertos pueda atender directamente y de mejor manera todo lo que normalmente se hace o se apoyaba desde San Juan. Pongámoslo de otra forma, esto quiere decir que no va a haber ningún empleado que se va a quedar sin trabajo, y me refiero a empleados de la autoridad de puertos. Todos van a permanecer con trabajo. Claro, los empleados de la autoridad de puertos que ya tienen un contrato firmado y que tienen antigüedad con puertos y que tienen una relación laboral con puertos, y que no quieran venir a trabajar con Aerostar, permanecerán en pero un empleado que trabaje. Sí, puede contestar. No, por el tiempo que ellos tengan la relación laboral con puertos. Claro, pero un empleado que sea residente de San Juan, que quiera mantenerse como empleado público por los beneficios que eso le pueda traer versus los beneficios que ustedes puedan ofrecerle, y se ha relocalizado en el aeropuerto de Aguadilla, pues esto supone un problema logístico para ese empleado. Sí, así es, pero se supone que ya pasaron las dos opciones, es decir, que él decidió primero hacer una entrevista con Aerostar, que sí o no decidió tomar el empleo con Aerostar,
y que si por su propia decisión decide continuar trabajando para la autoridad de los puertos, tendría que ser reubicado en alguna de las áreas de la autoridad de puertos. Que puede ser San Juan en alguna otra área o en otro aeropuerto, porque hay personas que están perfectamente capacitadas para trabajar no solo en el aeropuerto, sino en cualquier otra de las áreas que tiene la autoridad de puertos. Esto supone que no habrá unión en el aeropuerto Muñoz Marín, no habrá sindicato, no habrán empleados unionados. No, yo creo que son dos procesos diferentes. Una es ver primero la conformación del grupo de empleados que va a tener Aerostar, y luego, de acuerdo con la ley, esperar a que ellos decidan si quieren o no unionarse y cómo lo van a hacer y quiénes son los que van a representarlos. Por eso, pero habría un proceso de sindicalización si es que los empleados de Aerostar deciden sindicarse. Totalmente, eso es lo que manda la ley, y lo que no hay que olvidar que un contrato colectivo, un convenio colectivo gubernamental por ley no aplica de manera directa para la iniciativa privada. Hoy habla de la remodelación del aeropuerto que deberá iniciar bajo la administración de ustedes de concretarse esta transacción. ¿Esa remodelación la paga quién? La paga Aerostar. Aerostar. Por supuesto, es parte de los ingresos frescos, de los recursos que vamos a aportar, en adición al pago que se haga, obviamente, de inicio de la transacción, que son los 615 millones. Los 615. Usted hablaba ayer de un beneficio de 2.600 millones de dólares para Puerto Rico en 40 años, sumando los ingresos directos a la autoridad de los puertos, creación de empleos y demás. ¿Cuánto beneficio recibirá Aerostar por esta transacción? Hay un cálculo, obviamente se hace un modelo, y este modelo se ha sometido tanto a la Administración Federal de Aviación como a la Autoridad de Puertos, y ese modelo habla obviamente de porcentajes, y en esos porcentajes se van estimando aproximadamente entre 10 y 14%. Pero ustedes tienen que tener un estimado, ¿no?, de ingresos para su compañía. Entre 10 y 14%. ¿Y eso se traduce en cuánto? ¿En cuánto dinero? No tengo un dato específico exacto, pero es entre 10 y 14% de los ingresos totales. 10 o 14% de los ingresos que generen el aeropuerto. Así es. ¿Y cuántos son los ingresos que genera actualmente el aeropuerto? No tengo la menor idea, porque no hemos entrado a hacer un negocio sin saber cuánto le generará. Se hacen unos estimados de unos modelos basados en los números que tenemos originalmente, pero esos números se dieron a todos los participantes y son números que los participantes conocimos para hacer las propuestas, y en base a eso estamos haciendo la auditoría de cierre, y estamos revisando todo el estado de cuenta final. Pero ustedes tienen que tener alguna idea de cuánto generará para ustedes esta transacción. Porque si es negocio o no es negocio. Claro, uno no se mete a ciegas a un negocio. Por supuesto, es decir, no estamos aquí para hacer un negocio en donde se vaya a perder dinero, por supuesto, nadie está en esto, y menos lo haríamos porque parte del ingreso es compartido precisamente con el gobierno de Puerto Rico, a quien después del año 5 hasta el año 30 otorgaremos el 5% de los ingresos totales que tengamos, y del 30 al 40 el 10%, es decir, tenemos una relación a largo plazo que permite hacer una proyección que se tendrá que verificar y se tendrá que modificar conforme vayamos teniendo un incremento en el número de operaciones, incremento en el número de pasajeros, modificación de patrones, obviamente, del pasajero, etcétera. Y a base de esa proyección, ¿cuál es el estimado de ustedes en términos del ingreso que representará para ustedes esta transacción? ¿En cuánto se traduce ese 10 o 14% de los ingresos del aeropuerto a base de los números actuales del aeropuerto? Bueno, son estimados de ingresos anuales alrededor de los 120, 130 millones de dólares. 130 millones. Y entonces, cuando hablamos de lo que supondrá en términos de ingresos para el Estado, para el gobierno de Puerto Rico, esa transacción, ¿de cuánto estamos hablando? Porque se manejan varias cifras públicamente cercanas a los 600 millones de dólares. Exactamente, se manejan esas cifras porque no se puede predecir con toda seguridad cuánto es lo que va a ser de aquí a 40 años. Es decir, tenemos dentro de la proyección económica que plantear un punto de partida o un escenario base, y sobre ese se va viendo el excedente o el ingreso adicional que se vaya teniendo de acuerdo con la modificación de los patrones de conducta, tanto del pasajero como del incremento del número de líneas aéreas, como el incremento de vuelos. Pero este estimado habla que si mantenemos el número básico de pasajeros moviéndose y una proyección de crecimiento estimada en el 2% anual, entonces vamos a tener buenos números que permitan llegar como base
a los 2.600 millones que se Ustedes piden en el contrato que se mantengan los fondos federales para la infraestructura del aeropuerto. No, para la remodelación. En ningún momento se solicitó esto, es decir, aquí hay dos partes. Siendo el aeropuerto parte del programa de la Agencia Federal de Aviación de Aeropuertos Americanos, tiene derecho ya por sí mismo, como lo hace hasta ahorita, de aplicar cuando sea necesario la solicitud para cierto tipo de apoyos económicos para mantener la seguridad de las operaciones aéreas, para mejorar la infraestructura, para aplicar normas y regulaciones que las mismas agencias federales impongan al pasajero de la aviación, como puede ser la parte de mejora en los puentes abordadores, en los puntos de seguridad, en la inspección de cámaras de circuito cerrado de televisión, etcétera. Y todos esos programas que vienen de agencias federales tienen un componente de apoyo que siempre es un porcentaje del costo total del proyecto. Pero eso reduciría la inversión de ustedes en esa parte, ¿no? Así es, y eso supondría un mayor ingreso para ustedes. No, eso está calculado dentro del modelo económico, es decir, todos esos posibilidades de obtención de recursos federales para algunos programas necesarios para la seguridad de las operaciones están contemplados dentro del modelo inicial. Hay una preocupación de muchos sectores sobre los aeropuertos regionales y la posibilidad de desarrollo de esos aeropuertos a la luz de esta transacción. ¿El desarrollo de los aeropuertos regionales será posible aún con la entrada de ustedes a juego? Claro, es decir, nosotros venimos a ser totalmente asociados al gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, a diferencia de lo que se ha comentado en algunas ocasiones, no ha vendido el aeropuerto, es decir, no se trata de una compraventa del aeropuerto, no lo está cediendo a nuestras manos, nos está cediendo la operación, la modernización, la remodelación, en un contrato de arrendamiento a largo plazo, pero somos totalmente parte del esquema gubernamental del manejo del aeropuerto, es decir, nos cedieron a nosotros la administración para que esta se dé dentro de ciertos niveles, básicamente de profesionalismo, de excelencia en el manejo y en la modernización de las instalaciones y de los servicios que se ofrezcan al pasajero. ¿Y sobre los regionales? Sobre los regionales hay una garantía que se pueden desarrollar, particularmente los que ya están desarrollándose como Aguadilla y Ponce, que son los que tienen operaciones comerciales, no hay ningún problema. Y sobre los otros aeropuertos, lo único que se pidió es que la parte de los ingresos que se obtengan de esta transacción no se utilicen en una manera inadecuada para subsidiar operación de otro aeropuerto con ese mismo recurso. Es decir, lo que es una cláusula legal. Porque ustedes pretenden limitarle al gobierno que utilice el dinero producto de esta transacción para mejorar otros aeropuertos. No es para la mejora de los aeropuertos. La mejora de los aeropuertos se da en función de que haya planes de incremento en la capacidad, de mejora en los servicios. Básicamente, cuando se pone esa cláusula y se hace de manera normal en todos los contratos que estén en el mundo, es para evitar que con el mismo dinero que es el capital de la empresa se pueda competir directamente con la empresa. Eso no es el caso. Pero eso no es competencia desleal. Que eso no aplica para el caso de Puerto Rico y lo hemos expresado abiertamente. ¿Y qué pasa si Sí, claro, está firmado. ¿Y qué pasa si los aeropuertos regionales traen nuevas líneas aéreas? ¿Hay alguna penalidad o no? No, ninguna penalidad, en lo absoluto. Ninguna penalidad. Sobre las tarifas, hay un planteamiento, ustedes han dicho, y usted me dijo ayer que hay un compromiso a la luz de la preocupación del gobernador García Padilla de no aumentar las tarifas en 15 años. Y que en 15 años se evaluarán las tarifas a base de la inflación y de la situación económica del momento. Sin embargo, hay un planteamiento de que ya las tarifas se han aumentado. El planteamiento original es un planteamiento muy benéfico para las líneas aéreas. Esto se hizo previo a iniciar el proceso precisamente de arrendamiento a largo plazo. Y como parte fundamental del acuerdo que se tenía que lograr es que las líneas aéreas que operan en el aeropuerto Luis Muñoz Marín estuvieran de acuerdo, más del 65% de ellas, en que se llevara a cabo este proceso. Para hacerlo lograron un acuerdo que les permite a ellos no tener incrementos en los siguientes 15 años y mantener un contrato casi a nivel de permanencia, porque
en el supuesto de que no llegáramos a un acuerdo entre las partes, este va a continuar vigente de manera permanente y solamente se incrementaría con el índice anual de inflación de los Estados Unidos, lo cual es es benéfico, es muy ligero, es muy adecuado para que continúen de manera permanente, solo considerando el incremento del inflacionario en los 15 años. Después de 15 años. Oiga, ¿por qué ustedes anunciaron ayer estos acuerdos con la administración García Padilla? Y el anuncio no se hizo, es que creo suspicacia que el anuncio no se hizo de parte del gobierno también. El gobernador García Padilla ayer en la mañana hablaba en un tono como si aún estuvieran negociando con ustedes. Y usted ha dicho que ya las diferencias o las preocupaciones de la fortaleza han sido superadas mediante acuerdos. Ustedes están tratando de presionar de alguna manera al gobierno para que firme la transacción o evite o no se retire abruptamente de esta transacción. No, de ninguna manera. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el gobierno, con la autoridad de puertos, hemos trabajado conjuntamente, hemos estado atendiendo todas las observaciones, todos los requerimientos, para que se vea que efectivamente estamos aquí en Puerto Rico, porque Aerostar orgullosamente es una empresa puertorriqueña. Estamos aquí para el largo plazo y estamos aquí para trabajar de manera conjunta con el gobierno. ¿Como una empresa puertorriqueña? Es una empresa puertorriqueña creada y establecida de acuerdo con las leyes. ¿Su capital es puertorriqueño? Su capital viene de dos fuentes principales. Uno es una empresa, un fondo de inversión de infraestructura americano, muy importante por ciento, maneja 42 puertos en Estados Unidos, que es High Star Capital, y del otro lado Azur, que es una empresa pública listada en el New York Stock Exchange en cuanto a la operación de aeropuertos. Es capital extranjero, pero se crea en Puerto Rico para propósitos de esta transacción. Y viene ese capital precisamente a establecerse en Puerto Rico. Y Azur es una empresa que opera 9 aeropuertos en México. Azur es una empresa que opera 9 aeropuertos en México desde hace 14 años. Oiga, este contrato puede ser cancelado si el gobierno hoy decidiera que no es una buena idea arrendar por 40 años las operaciones del aeropuerto. Si esta administración decidiera hacer eso, ¿pudiera retirarse y cuál sería la consecuencia? Bueno, como todo contrato se establecen las cláusulas de acuerdo, es decir, de entrada o de inicio del contrato, y las cláusulas de salida. Y hay cláusulas de salida que indican claramente cómo, cuándo y de qué manera, cuál es la mecánica para salir, y cada una de las partes podría notificar a la otra bajo ciertas condiciones que quiere salir de este contrato. Hay tiempos que hay que cumplir y luego hacer un due diligence famoso para establecer cuáles son las pérdidas, los impactos, las ganancias para cada una de las partes, en el supuesto de que una de las dos quisiera salir. ¿Y la penalidad para el gobierno si quiere salir es cuál? No, habría que determinarla. No lo hemos. ¿No está establecido en el contrato? Está establecido cuáles son, pero no se han cuantificado. Háblanos un poco de esas condiciones. Si el gobierno quiere salirse, ¿qué condiciones hay para que se salga? Básicamente es una cláusula muy, vamos a llamarle muy estándar, muy habitual en los contratos, en donde dice que el que quiera salirse tendrá que notificar a la otra parte con determinado tiempo para que ésta se prepare, y segundo, para hacer obviamente un estado actual de la administración del aeropuerto y ver cuáles son los daños o los beneficios para una parte. Pero no hay penalidades en la transacción. Bueno, ¿no está en el contrato? Si la compensación puede llamarse una penalidad, bueno, pues se le da el nombre de penalidad. Y hay una fórmula para ello, hay una compensación que hace que cualquiera de las dos partes resarza a la otra el impacto que va a tener por esa salida. ¿Ustedes demandarían al gobierno por daño? No es una demanda, es simplemente un cumplimiento de contrato. ¿Ustedes invocarían la cláusula? Claro, se invoca la cláusula, se tiene que rescindir el contrato por alguna forma y lo puede invocar cualquiera de las dos partes que participen en él. La investigación legislativa que se ha anunciado, de alguna manera, ¿les llevará a ustedes a retirarse de la transacción o a plantear trabas en la transacción de ahora en adelante? No, yo creo que la investigación legislativa nos da la oportunidad nuevamente de demostrar lo positiva que es la transacción para Puerto Rico, para el gobierno y para el pueblo de Puerto Rico, para que desde una nueva vez se vuelva a ver la transparencia de todo el proceso, lo bien llevado, largo, ha sido un proceso muy largo,
pero creo que ha sido muy bien llevado y creo que es importante también que de una buena vez por todas quede clarificado qué se hizo y cómo se hizo y por qué se hizo, y no va a haber ninguna duda. Nosotros no tenemos ninguna duda como participantes de este proceso por más de 2 años de que el proceso se manejó de una manera clara, transparente. Los sindicatos han anunciado y otros sectores del país han anunciado que combatirán esta transacción, que se lanzarán a la calle, que repudiarán esta transacción por entender que se trata de una privatización de nuestra principal vía de acceso al país. Bueno, pues es una apreciación que obviamente soy respetuoso de su punto de vista, que no comparto obviamente, porque primero ya aclaré por qué no es una transacción de privatización. No se está privatizando nada porque no se ha vendido la infraestructura. Se está de alguna manera autorizando a una empresa que es profesional en la operación de aeropuertos a que lo opere durante los próximos 40 años. Y una cosa adicional, les voy a decir, para que tengan una idea también a nivel, vamos a decirle, a nivel mundial, cómo anda el valor de la transacción. Esta transacción es totalmente comparable, y está por ahí la información en internet, con la transacción del aeropuerto de Gatwick en Inglaterra. Gatwick es el segundo aeropuerto más importante de Londres, maneja una cantidad muy importante de pasajeros, y el monto de la transacción entre ambos aeropuertos fue muy similar. Claro, los tiempos fueron diferentes, etcétera, pero el monto, por llamarles de montos, fue más o menos similar al que el de Luis Muñoz Marín. Oiga, señor Arellano, en cuanto a la seguridad en el aeropuerto, han habido planteamientos de que habría una merma en la seguridad. Por la preocupación que hay de que el aeropuerto también es vía de acceso de narcotraficantes, de drogas y de criminales. ¿Cuál es la experiencia en México de ustedes? Y siendo aquí esta una jurisdicción federal, ¿cuánto control perderían las autoridades federales en ese aeropuerto? O las estatales. Pues sí, yo creo que la experiencia que tenemos como ASUR, independientemente de los eventos que se han tenido, quisiera aclarar que cuando hay una detención o una detección de trasiego de drogas, que es un problema, como ya sabemos, mayor, es un problema que rebasa cualquier tipo de frontera, precisamente por todo lo que involucra. Nosotros colaboraremos, como lo hemos venido haciendo, con el gobierno, no solo estatal o no solo de la isla, sino con el gobierno federal y con las autoridades para el control. Es una preocupación de todos. El narcotráfico es una preocupación de todos y es un problema que todos tenemos que participar para que se acabe. Y para que se mejore la seguridad, seguramente nosotros sabremos de intervenir y de coadyuvar con las autoridades federales y con las autoridades de la isla para que se mejoren los sistemas de seguridad alrededor del aeropuerto. ¿Pero ustedes tendrán agentes de seguridad a cargo de la seguridad del aeropuerto o la TSA? Y los federales mantendrán el control de la seguridad del aeropuerto. Las 3 entidades que participaremos en la seguridad y que participamos en el día con día es la TSA, que está cargada de la vigilancia de básicamente el equipaje documentado y de los pasajeros en los puntos obviamente de verificación que se tiene en el aeropuerto. ¿El mismo acceso que hoy? Bueno, va a ser modificado como parte de la remodelación, pero digamos que van a ser los mismos accesos controlados por la TSA. Y luego tenemos a la Policía de Puerto Rico, que está también dentro y cumpliendo funciones, y a otras agencias especializadas como la DEA, ATF, etcétera. Es decir, hay una buena cantidad de autoridades que conjuntamente con el operador del aeropuerto participaremos para que los programas de seguridad den precisamente el mayor respaldo a que la instalación se mantenga lo más segura posible. ¿Con quiénes ustedes han negociado en la presente administración? ¿Quiénes han participado directamente de estas conversaciones que se han dado en días recientes para que se establezcan estos nuevos acuerdos? Todo lo hemos hecho a través de la Autoridad de Puertos. Creo que la Autoridad de Puertos es la indicada, la que firmó precisamente el contrato desde el 24 de julio pasado para esta operación a largo plazo, y a través de ella y a través de la Dirección de Aviación que tiene establecida es como manejamos todos los acuerdos, y trabajamos conjuntamente también con las agencias federales para obtener precisamente la autorización final por parte de la FAA. ¿Cuánta participación directa ha tenido el gobernador García Padilla con ustedes y el secretario de Estado David Bernier? Bueno, la participación ha sido normalmente a partir de la nueva administración, ha sido normalmente a través de la Autoridad de Puertos.
O sea que el gobernador no ha estado negociando directamente con ustedes. No, la autoridad de puertos, en nombre y representación del gobierno de Puerto Rico, es quien lleva a cabo las negociaciones con nosotros de manera directa. ¿Cuándo se llegaron a estos acuerdos o cuándo terminaron de llegarse ¿cuándo se llegaron a estos acuerdos? Es tan reciente como ayer mismo. Ayer lo comentábamos que tuvimos ya el último acuerdo con vamos a llamarle los mayoristas de la parte de alimentos y bebidas, o de la oferta comercial relacionada con alimentos y bebidas, que fue el que tomó más tiempo, es más complejo, es un mayor número obviamente de comercios, etcétera, y tiene más complicación el llegar a un acuerdo total. La determinación de la Agencia Federal de Aviación, ¿para cuándo ustedes la esperan? La estamos esperando para la segunda semana de febrero. La Agencia Federal de Aviación, hay que tomar en cuenta que es la primera vez que está en un ejercicio ya de cierre como este. Hace algunos años se hizo un ejercicio en Midway, en el segundo aeropuerto de Chicago, que no se logró concluir, y este sería el primero formalmente establecido y que sentaría un precedente para continuar con otros aeropuertos en los Estados Unidos. Oiga, aprovecho para preguntarle, porque ha habido informes que plantean que la compañía que usted representa ha estado siendo investigada por las autoridades mexicanas por algún vínculo con el narcotráfico. ¿Eso es correcto o no? No, es incorrecto. No está siendo investigada y no ha sido investigada. Somos una empresa que está listada en el mercado de valores de Nueva York, y todo sería informado y está informado puntualmente de lo que pasa. ¿Esto es solo un rumor entonces? No son rumores, yo creo que son noticias que de alguna manera se manejan con alguna tendencia. Lo que sí se ha dicho es que gracias a los sistemas de detección que se tienen instalados en los puntos de inspección del aeropuerto, se han detectado un gran número de pasajeros mexicanos y extranjeros que intentan de alguna manera transportar droga, y se ha detectado y se han detenido y se ha hecho la confiscación, obviamente, de la droga. Eso es distinto a que haya un vínculo con el narcotráfico. Y usted niega cualquier vínculo. Pues seguramente, porque somos una empresa muy seria que tiene un compromiso, somos pública, tiene un compromiso con sus inversionistas, y como estamos listados en Nueva York y en México, no podemos permitir que ese tipo de situaciones se den dentro de la empresa. ¿Usted se ha sentado con el gobernador García Padilla? No, hasta ahora. No hasta ahora. ¿Y con el secretario de Estado? No hasta ahora. Solo con la autoridad de los puertos. Ella es la que a nivel contractual rige la relación entre ambas partes. Es decir, para finalizar, ahora todo está pendiente de una aprobación final de la Agencia Federal de Aviación en términos de la relación contractual entre el gobierno estatal y ustedes. Ya todo ha concluido. Ya hemos presentado la documentación necesaria conjuntamente con la autoridad de puertos para que la FAA pueda emitir la aprobación final. ¿Este contrato será público? ¿Habrá espacio para publicarlo? ¿Dónde la gente puede encontrarlo? Es público, está en el docket público de la transacción a nivel de la FAA, y todo el mundo puede consultar toda la documentación de esta transacción en el docket de la FAA a nivel del programa piloto de concesión de los aeropuertos federales. Muy bien. Bueno, ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros, y pues nada, ya escucharemos más de esta transacción a medida en que se apruebe o se desapruebe por parte de la Agencia Federal de Aviación. Claro que sí, estamos muy contentos de estar con ustedes, estamos muy contentos de haber estado trabajando estos 2 o 3 años para un proyecto que tiene futuro, que sobre todo tiene sustento y que va a estar aquí por los años que vienen, y que va a traer un nuevo aeropuerto para San Juan, que buena falta le hace. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Isla 1320. El ingeniero Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo de Aerostar, aquí en nuestros estudios, la empresa proponente de la Alianza Público-Privada para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. En breve regresamos, esto es Pegados en la Mañana, 7:36. Rafael Lenín López viste de la esquina famosa. Arranca tu mañana e infórmate en el camino con Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. Esta es la ñapita de Doña Irma. Continuamos hoy más ñapitas del agua oxigenada. Otra experiencia que he tenido. Me corto con algo e inmediatamente me pongo el agua oxigenada con un algodón y lo repito varias veces durante el día. Y de verdad que se me ha curado antes de tiempo. Esto también te va a evitar infecciones. Si tienes alguna ropa que tenga algún tipo de secreción o de sangre, puedes lavarla antes con el agua oxigenada y luego sigues como acostumbras a lavar tu ropa. El otro día tuve otra experiencia. Mis muebles de la
salas son crema. Y como ustedes saben, cogen manchas muy fáciles. Pues leí en internet que preparas a igual cantidad de líquido de fregar con agua oxigenada y se me fueron todas las manchas que tenía más visible. Luego continuaré limpiando los muebles con esa mezcla poco a poco. Por supuesto, les sugiero que hagan la prueba por donde menos se vea, porque no todas las telas de los muebles son iguales. En fin, el agua oxigenada es barata, simple de usar, es fácil de almacenar y la consigues donde quiera. Y hasta aquí mi ñapita de hoy. Beneficiario de Medicare Platino. En NCS Classic Care hay Platino para escoger. Ahora tienes Ideal, Esencial, Especial, Superior y Máximo. Aquí sí hay variedad. Llama hoy libre de costo al 1-866-627-8181 y escoge el tuyo. Horario de servicio de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. La información de beneficios provistas, un breve resumen y no una descripción detallada de los beneficios. Para más información, contacta el plan. Limitaciones, copagos y restricciones podrían aplicar. Beneficios, prima y o copagos o coaseguros pueden cambiar el 1 de enero de cada año. Zafra del Caribe se ha convertido en el lugar preferido para almuerzo de negocio. Una excelente localización a minutos de San Juan, en 4 cuerdas de terreno. En Zafra del Caribe, no importa el tamaño de la reunión de negocios, tenemos el espacio y todo lo que puedas necesitar. Tu almuerzo de negocios es nuestro negocio. Zafra del Caribe, carretera 189 de Caguas Asegurado, 737-2737. Recuerda, no tenemos playa, pero sí el mejor pescado fresco. ¿Sabías que la enfermedad renal crónica o CKD es la pérdida progresiva de la función del riñón? 4 de cada 5 casos de enfermedad renal crónica son causados por la diabetes o la alta presión. En Puerto Rico, 2 de cada 3 son causados por la diabetes. Esta puede llevarte al fallo renal permanente, que eventualmente requerirá diálisis. No debe ser así. Las clínicas CKD de PR Renal Health poseen un equipo multidisciplinario de especialistas cuya meta es ofrecer un servicio integrado de excelencia para reducir o detener el progreso de la enfermedad renal crónica. Si usted o un familiar tiene diabetes, presión alta, historial familiar o le han dicho que tiene enfermedad de riñón, llámenos al 787-710-2532, 787-710-2532 o visite alguna de nuestras clínicas para orientarle. Estamos en Carolina, Guaynabo, Juncos, Ponce y Toabaja. Recuerda, las clínicas CKD de PR Renal Health para un cuidado renal integrado y completo. Toda la información que necesitas para comenzar el día, sin rodeos ni titubeos, solo información. Escuchas Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel y Rafael Lenín López, solo aquí en Radio Isla 1320. En Radio Isla 1320. Titulares. Muy buenos días, soy Eri Santiago y estos son los titulares para esta hora. Primer ejecutivo de Aerostar, empresa proponente de privatización de aeropuerto, confirma acuerdo con administración de García Padilla y acepta que las ganancias superarán los 120 millones de dólares. Aclara empresa que administraría solo las operaciones del aeropuerto. Agustín Arellano asegura que no habrán despidos, que no se subirán las tarifas por los próximos 15 años. Se reafirma representante Luis Vega Ramos en su postura de evaluar de forma exhaustiva transacción sobre Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Alcalde de Arecibo confirma no renovación de contratos a empleados transitorios y que redujo la jornada laboral un día para lidiar con la crisis fiscal que afecta a ese municipio. A más tardar entre la tarde y noche de hoy, la AAA espera restablecer servicio de agua potable a residentes de Guaynabo. Y ya arrancó la venta de boletos de la obra de teatro Terrazo de la novela de Abelardo Díaz Alfaro en Radio Isla. Esta se efectuará el 15 de febrero en la Universidad Interamericana Recinto Metro. Puede llamar desde ahora al 187-292-1700. Radio Isla 1320, la hora 7:40. Noticia de portada. El principal oficial ejecutivo de Aerostar, la empresa que propone una alianza público-privada para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, reconoció que la empresa generará ingresos de entre 120 y 130 millones de dólares anuales. A la luz de esta transacción, reiteró que
cualquiera de las dos partes se puede retirar del negocio en este momento y que en el caso de que sea el gobierno, pues la empresa privada invocará la cláusula que dispone que se impongan penalidades por el retiro de esta relación contractual ya firmada bajo la pasada administración Fortuño. Saludos, buenos días. Soy Rafael Lenín López. Yo, Julio Rivera Saniel, el funcionario que conversó en exclusiva con Radio Isla 1320, aseguró, entre otras cosas, que la transacción no va a poner peros al desarrollo de los aeropuertos regionales, incluso cuando estos traigan nuevas líneas aéreas, y también aseguró que en términos de los empleos, los empleados de la Autoridad de los Puertos no estarán trabajando directamente con el aeropuerto internacional, a menos que ellos acepten trabajar con la nueva compañía Aerostar, y los que no tendrían que ser redistribuidos a otros aeropuertos regionales en otros puntos del país. Otro punto interesante planteado por Arellano es que Aerostar limitará, o en el contrato se limita el uso que pueda darle el gobierno a los ingresos que generará producto de esta transacción, y que no los podrá utilizar para de alguna manera desarrollar los aeropuertos regionales, desarrollo que suponga una competencia con el aeropuerto internacional. Y él dice que ya esa cláusula fue aclarada satisfactoriamente para ambas partes. Habrá que ver qué dice ahora el gobierno. Con nosotros a esta hora, son las 7:43, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello. Buenos días, presidente. Buen día. Buenos días, sí, Lenín, a Julio y a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, saludo. Ha hablado con nosotros por más de media hora aquí en nuestros estudios el ingeniero Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo de la proponente de la alianza público-privada para el aeropuerto Muñoz Marín. Dice que la intención de ellos no es demandar si el gobierno se retirara hoy de esta transacción, sino invocar las cláusulas que disponen penalidades. Ha hablado de las ganancias que esto supondrá y pues ha confirmado que ya llegaron a los acuerdos que había que llegar con el gobierno de García Padilla y que solo resta ahora que la Agencia Federal de Aviación apruebe o desapruebe esta transacción. Acuerdos que fueron negados inicialmente ayer, solo minutos antes de que este oficial hiciera las expresiones. Al menos no fueron revelados por el gobernador. ¿En qué posición pone esto a la Cámara de Representantes, que ha activado un proceso investigativo y que ha expresado su rechazo a la transacción? Bueno, nuestra posición es clara, es firme, no ha variado desde los pasados 2 años y medio que hemos estado siguiendo esta transacción. En primer lugar, los pasos que dio el pasado gobierno para llevar a Puerto Rico a esta situación que está pasando actualmente. La Cámara de Representantes aprobó una resolución para investigar todo lo que fueron negociaciones del pasado gobierno que llevó a este contrato que ha tenido al gobierno actual en un proceso de clarificar muchas partes del mismo, producto de lo que ha sido la fiscalización de lo que estamos opuestos a la transacción, y también lo que ha sido una conversación directa, constante, que yo he tenido con el Ejecutivo, no solamente de mi posición clara, que a nivel de principios me parece que es una muy mala idea entregar aeropuertos por los próximos 40 años, pero peor aún es que esta transacción convierta esto en un monopolio de la empresa privada que incluso detenga el desarrollo de aeropuertos regionales en Puerto Rico como Aguadilla y como Ponce. Pues esa mala idea de la que usted habla, pues tiene el visto bueno de su gobernador. Bueno, ahora lo que está haciendo el Ejecutivo en unas funciones que ellos tienen, ¿verdad?, su prerrogativa de hacerla, porque es un contrato entre el Ejecutivo y esta empresa privada. Dentro de eso se ha levantado que tiene que quedar totalmente claro. Yo pues en su momento pediré que le enseñen el documento, totalmente claro que el aeropuerto de Aguadilla, por ejemplo, si mañana, luego de firmada esta transacción, si realmente se firma y la FAA la aprueba, que toda mi fuerza y la fuerza de la Cámara está dirigida a que la FAA no apruebe esta transacción, incluso lo que se aprobó en la Cámara con una carta de este servidor como presidente del cuerpo notificando a la FAA la oposición de nosotros a la transacción. Pero si realmente la FAA aprueba la misma, y lo que está dejando claro esto es que el aeropuerto de Aguadilla, al día después, nuestro gobierno puede lograr 4 líneas aéreas nuevas y nuevas rutas hacia Aguadilla como parte de nuestro desarrollo económico, y que eso no conlleva una penalidad
que tenemos que pagarle a la privatizadora de Luis Muñoz Marín. Bueno, si eso es lo que el gobierno ha estado logrando en esta transacción, bueno, es un paso hacia adelante de lo que el Ejecutivo está tramitando. Pero lo que tiene que ver con mi posición, la posición sigue siendo la misma. Yo quisiera que este contrato no se culminara. Por eso, yo quisiera pero que el aeropuerto Luis Muñoz Marín continúe en manos Arellano, del gobierno de Puerto Rico y la Cámara de Representantes en esta línea. Arellano ha dicho esta mañana aquí que en efecto hay una limitación al uso que le podrá dar el gobierno a los ingresos que generen producto de esta transacción sobre lo que gasten en los aeropuertos regionales. Hay una limitación. Bueno, pero esos son de esas lagunas que siguen surgiendo. Bueno, pero sin conocer el detalle del alcance de esa limitación, el contrato dispone a una limitación. Sí, no es ni siquiera una laguna, es un hecho, según la cláusula. Y ya sobre ese asunto ya hubo una negociación con la administración de su partido y ya esa negociación concluyó. Bueno, lo que pasa es que la autoridad de los puertos, que es una autoridad que continúa, que no desaparece, y la política pública de cualquier gobierno, entrando entonces el Departamento de Desarrollo Económico, tiene una obligación de mantener el desarrollo económico del país y no se puede detener porque un privado no le conviene para su bolsillo. Los ingresos que recibe el pueblo de Puerto Rico, las negociaciones que haga el pueblo de Puerto Rico, deben estar dirigidas a lograr mayor desarrollo económico. Ahora, hay un plan que está en la propia negociación, que ellos llaman un plan para garantizar la operación de los aeropuertos regionales, donde establece que el gobierno de Puerto Rico tiene que crear un fondo especial producto de esta transacción para el mantenimiento de los aeropuertos regionales. O sea, el mantener el aeropuerto regional en sus condiciones óptimas para lograr parte de su desarrollo no puede estar limitado. Por eso, pero entonces el privado, ¿a usted le parece bien que una empresa privada le diga al gobierno cómo tiene que usar los chavos con respecto a otras instalaciones aeroportuarias? Pues claro que no me parece bien. Bueno, pero eso es lo que está, eso es lo que está transando. Eso es lo que se está transando. Bueno, tú me estás diciendo si me parece bien a mí bien o no. A mí no me parece bien. Claro, no me parece bien la transacción desde su origen. A mí no me parece bien ni siquiera que estemos discutiendo entregar nuestro aeropuerto por 40 años. Claro que no me parece bien. Pero claro, mi posición. ¿Y usted ha hablado con el gobernador? Yo he hablado, mi comunicación con el gobernador, con Víctor Suárez, es directa. Producto de esas conversaciones es que le han puesto mayor atención y mayor preocupación a los dos asuntos medulares que más han levantado interrogantes en el país. ¿Y usted está contento? De los empleos, y número dos, el de tener el desarrollo regional de los aeropuertos. Pero yo sé que el gobernador es de su partido y es su jefe político, pero le pregunto si usted está contento con el rumbo de esta transacción, con el hecho de que ya hay acuerdos y con el manejo público de Fortaleza sobre este asunto. Y la falta de transparencia. Bueno, el asunto de falta de transparencia es un asunto heredado, ¿verdad? Porque bueno, pero presidente, aquí hay unas negociaciones que se han estado desarrollando entre el gobernador García Padilla y Aerostar. Ayer Aerostar anuncia que se llegaron a unos acuerdos. García Padilla aún ayer en la mañana decía que seguían negociando. Aerostar ha confirmado los acuerdos y aquí nos hemos enterado por empresa privada. ¿A usted no le parece que aquí debió haber habido mayor transparencia o transparencia, punto, en este proceso de negociación? Que tenía que haber dado el Estado lo hace la compañía privada. Bueno, pero en ese aspecto estoy de acuerdo con ustedes en que quien tiene que informarle al país cuáles son estas transacciones que se están llevando ahora, cuáles son esos cambios que se están haciendo al contrato, cuáles son esos análisis legales que han hecho ambos abogados, los del gobierno y los de la empresa privada, dejando claro unas disposiciones, principalmente la que tiene que ver con el desarrollo de los aeropuertos regionales. Le corresponde al Estado a que haga pública esas negociaciones, y en el caso de la Cámara de Representantes, que ha establecido una nueva política pública en que esto se va a investigar y que toda transacción del aeropuerto tiene que estar abierta al pueblo de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, pero ahora más que nunca
toma una posición de política pública de un cuerpo constitucional, en este caso la Cámara. Por eso le pregunto si usted Claro, está... quien tiene que informar esto es el Estado, no el privatizador. Pero no lo ha hecho, es el asunto, No, pues, el Estado no lo ha hecho. Pues lo tiene que hacer. O usted lo sabía, usted sabía ayer a las 11 de la mañana que había acuerdos. La única información que yo he tenido en mi comunicación con el Ejecutivo es que ellos le están dando una principal atención a las preocupaciones que hemos levantado. Por eso, pero usted no sabía... Carlos Hernández y yo, sobre el asunto del aeropuerto regional, entre otras interrogantes, pero eso en nada tiene que ver en que nuestra posición haya cambiado. Por eso, pero sí, a lo que voy es, presidente, que usted también se enteró como el país, gracias a la compañía que quiere el contrato de arrendamiento, que hay unos acuerdos con el gobierno. No, yo... ¿O usted lo sabía ya? Anoche, yo estoy en comunicación directa con Víctor Suárez, y Víctor Suárez me ha estado adelantando que están buscando dejar claro cómo el nivel de análisis, no lo sé, ¿verdad? Pero que están trabajando para dejar claro que no hay ninguna limitación para el desarrollo de aeropuertos regionales en Puerto Rico. Yo dije, pues si ustedes están haciendo esto, que me parece muy bien, pues tiene que dejar totalmente claro, no solamente ante los ojos míos, ante los ojos del país, que hay que estar pendiente de esta transacción, que ese asunto ustedes lo están subsanando. Eso fue anoche. Como parte de las preocupaciones que se han levantado en el debate público. Eso fue anoche. La empresa privada ha dicho que ya estos asuntos están aclarados con el Ejecutivo. Por eso insisto en la pregunta, ¿usted sabía que ya había acuerdos? Bueno, ayer. Puedo decir, ayer por la noche yo tuve una comunicación que me llama Víctor Suárez y estamos hablando sobre este asunto. Pero al fin... ¿Sobre qué asunto? Bueno, lo que te acabo de decir. Que por eso, pero le informó que había acuerdos. En las disposiciones del contrato específicas que tienen que ver con el asunto del desarrollo de aeropuertos regionales. Pero yo fíjese que lo que le pregunto es que si usted sabía que había acuerdos, tal y como... le informó, o si Víctor Suárez le informó. Yo sé lo que hay son unas acuerdos negociaciones. No. Muy bien, o sea que... Que lo que hay son unas negociaciones para aclarar eso. Y eso se lo dijo anoche, tan reciente como anoche, Víctor Suárez le insistió en que lo que había eran negociaciones, y no que acuerdo. Es distinto a lo que acaba de decir Aerostar, que dice que ya hay acuerdos, ¿me entiende? Pero ya esa terminología entre negociaciones y acuerdos es una asunto que tiene que aclarar el Ejecutivo. El gobernador. Lo que sí te puedo decir es que hay una investigación aprobada, abierta en la Cámara de Representantes sobre toda esta transacción, y nosotros vamos a estar bien pendientes que no solamente este servidor y la Cámara, el país conozca a ciencia cierta cuál es la conclusión del análisis de ese contrato, que nosotros hemos hecho un análisis en el pasado, que todavía es el que tenemos vivo, que nos dice que le pone unas cortapisas serias al desarrollo de los aeropuertos regionales. Para estar claro, la idea de un monopolio. Presidente, y eso, pero obviamente, interrogante, yo no sigo teniendo. Para estar claro, al día de hoy, la Cámara de Representantes y su presidente Jaime Perelló no conoce por voz del Ejecutivo, sea director ejecutivo de los puertos Víctor Suárez o el gobernador García Padilla, de que hayan ya acuerdos con el proponente de esta alianza público-privada. Lo que yo tengo conocimiento directo por mi comunicación directa con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo y yo hablamos todos los días, es que ha habido unas negociaciones para dejar claro las negociaciones de lo que tiene que ver con los aeropuertos regionales. Si esto ya se convirtió en un acuerdo final y firme, yo todavía no he podido ver ese acuerdo final y firme. Muy bien, o sea que el acuerdo del que habla la compañía, a usted no se le ha informado. No, y vamos a estar como presidente de la Cámara. Lo que diga o deje de decir la compañía es un asunto que a mí no me compete. Yo estoy en comunicación con el gobierno, con el Ejecutivo sobre esta transacción. Lo que diga o deje de decir la empresa interesada en este negocio, pero lo que diga públicamente no es lo que me interesa, sino lo que resulte finalmente en la negociación con el Ejecutivo. Presidente, sin embargo, debe interesarle a todos lo que diga la compañía en la medida en que lo que diga es cierto. Si es cierto que ya hay un acuerdo y el Ejecutivo no está admitiendo públicamente que lo hay, debe competirle a todos nosotros, incluyéndolo a usted. Bueno, para dejar las cosas claras, aquí tú tienes un interés privado en lograr una transacción. Si lo que ese interés privado está diciendo o es parte de un asunto finiquitado o es parte de un asunto de negociación para culminar esto lo más pronto posible, pues yo no sé los intereses particulares de esta empresa
empresa privada. A la luz de lo que se Yo conoce lo que hoy, entiendo es que la voz oficial sobre este asunto tiene que ser el gobierno de Puerto Rico. a la luz de lo Es que nuestro aeropuerto. y no lo ha sido. A la luz de lo que se conoce hoy, para usted este contrato no es necesario para arrendar el aeropuerto por 40 años. Yo me sostengo en lo que he estado hablando por los pasados años, que lo reafirmó la Cámara de Representantes con la resolución 001 que yo sometí, ¿verdad? Y aprobó el cuerpo, que es una transacción que no es necesaria, que el aeropuerto lo puede mantener el pueblo de Puerto Rico y entregarlo por 40 años a la empresa privada, en un asunto que yo entiendo que no es correcto para el país. Un asunto no solamente de principio, sino de estudiar un contrato que ha dejado muchas áreas de preocupación en el país. Mismo contrato que ahora el Ejecutivo, el nuevo gobierno que hereda toda esta transacción, está sobre él para dejar claro unas disposiciones que preocupan al pueblo puertorriqueño. Pero mi posición y la posición de la Cámara de Representantes en contra de la transacción sigue siendo la misma. Gracias, presidente. Que tenga buen día. ¿Qué pasa, sus órdenes? Jaime Perello, presidente de la Cámara de Representantes. Bueno. Escucharon ustedes. Pues entonces, si hay un acuerdo, no se le ha comunicado al presidente de la Cámara. Hasta aquí Pegados en la Mañana. En breve, el licenciado Benifranqui Cerezo seguirá este análisis y tendrá a Luis Vega Ramos también reaccionando a lo que ha dicho esta mañana aquí en Así Pegados. El ingeniero Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo del proponente de esta alianza. Para repasar los audios de la entrevista del licenciado, usted puede acceder en breve a radioisla1320.com. Los espero a las 3 en primera de la tarde. Que tengan excelente